Sean bienvenidos a esta nueva clase sobre desplazamiento y distancia recorrida. Bien, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Cuando nosotros tenemos esta gráfica, en este caso consideramos un cuerpo que se mueve desde el punto A hacia el punto B. Y en este caso va siguiendo una trayectoria. Recordemos que la trayectoria viene a ser la unión de todos los puntos durante el recorrido que se realiza desde un punto hacia otro. Entonces tiene esta trayectoria en un tiempo sub 0 y en un tiempo sub 1, tal como vemos en la figura. Entonces, nosotros podemos medir la variación de la posición del móvil en los instantes t sub 0 y t sub 1. ¿Cómo vamos a realizar esto? Pues vamos a utilizar el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, en este caso, consideramos que el vector de desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria viene a ser el vector que une a ambos puntos. El vector de desplazamiento nosotros lo vamos a representar mediante la variación del desplazamiento como vector, con la flechita arriba. Y además, en este caso, si queremos representar el módulo de este vector de desplazamiento, simplemente vamos a escribir como el módulo de este vector. O simplemente lo que representa lo mismo, solo variación del desplazamiento, sin la flechita que tenemos por el vector. Este módulo del desplazamiento también es conocido como la distancia. ¿A qué se refiere la distancia? La distancia recorrida en un intervalo de tiempo viene a ser la longitud o esta medida sobre la trayectoria que existe entre la posición inicial y la posición final. Bueno, cuando nosotros tenemos la distancia recorrida, vamos a representar como la variación de la distancia S. En este caso, esta va a ser la representación. Y vamos a analizar también que en este caso la distancia recorrida siempre va a ser en un intervalo de tiempo, debido a que tenemos una posición inicial, digamos que es un punto A, hasta una posición final que sería el punto B. Entonces vamos a entender este concepto con el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice, en el gráfico vamos a observar las posiciones de un motociclista en una carretera recta y en distintos instantes. Calculen la distancia recorrida en los 2 primeros segundos y en los 3 siguientes segundos. Ya tenemos este gráfico. Bueno, vamos a completar algunos datos que nos falta. Tengo, en este caso, en el tiempo 0, que tendría una distancia. Si vemos nosotros la gráfica, está dividida en intervalos de 40, 80, 120, pero vamos a dividir aún más. Este intervalo de aquí sería a los 20 metros. Luego, 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Entonces vamos a trabajar con esos intervalos de distancia. Me dice que en este caso tiene una trayectoria recta. Si nosotros vemos el gráfico sobre un solo punto, entonces estamos hablando de movimiento rectilíneo o simplemente MRU. Como estamos trabajando con MRU, en este caso no hay cambio del sentido de la distancia, simplemente trabajamos en línea recta. Y en esta ocasión coincidiría que vamos simplemente a restar las distancias que tenemos, la distancia final menos la distancia inicial. Entonces decimos que la variación, en este caso, de la distancia va a ser igual al punto final menos el punto inicial. El punto final lo vamos a representar como S sub F de final menos S sub O de punto inicial. Y vamos a reemplazar en este caso con la variable que tenemos aquí. Como la distancia está representada con la letra X, vamos a poner la variación de la distancia es igual. En este caso, X final menos X inicial. Y vamos a trabajar con esta fórmula para los ejercicios. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar
La distancia recorrida me dice en los instantes. T sub 0 sería este instante y en este caso T sub 1. Lo que vamos a hacer es, utilizamos la fórmula variación de S, en este caso variación de X va a ser igual. Como me está pidiendo en esos instantes, vamos a utilizar en este caso los mismos subíndices, es decir, el punto final viene a ser el punto en T sub 1, es decir, X sub 1, menos el punto inicial. En este caso viene a ser T sub 0. Entonces utilizo X sub 0 y reemplazo los valores. La variación de la distancia va a ser igual. X sub 1, en este caso tengo 60 metros, menos X sub 0. Si nosotros vemos en el tiempo 0, recorrió simplemente 20 metros. Si restamos esas cantidades, la variación de la distancia sería 60 menos 20 igual a 40 metros. Y ya tenemos el resultado en los primeros instantes. Ahora vamos en el segundo instante. En el instante cuando, en este caso, T sub 3 es igual a 5 segundos y T sub 1 es igual a 2 segundos. Este es el primer intervalo que nosotros necesitamos y este va a ser el segundo intervalo que vamos a hallar. La misma fórmula, variación de distancia va a ser igual. Al punto final, en este caso sería T sub 3. En nuestro caso la distancia X sub 3 menos el punto inicial, que en este caso es T sub 1. En nuestro caso, en el caso de la distancia, X sub 1. Reemplazo los valores en X sub 3, en el tiempo 3 recorre 120 metros. Menos en el tiempo 1, en este caso recorre 60 metros. Resto de esos valores, simplemente 120 menos 60, pues es igual a 60 metros. Y ya tengo el resultado en los primeros segundos, es decir, desde T sub 0 hasta T sub 1, y en los siguientes 3 segundos, es decir, desde el segundo 2, 3, 4 y 5. Bien, hasta ahí llegaríamos con esta clase. No se olviden suscribirse para recibir más información. Muchas gracias.